Bueno, según los resultados de la encuesta Adimark de agosto, el presidente Piñera mantiene su nivel de aprobación en un 36%, mientras que su rechazo alcanza un 57%. Queremos analizar los resultados. Nos acompaña en CNN Chile Fernando García Nadaf, analista político de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar junto a nosotros nuevamente. Bueno, hay algo distinto, llamativo, se mantiene, pero al parecer no hay grandes novedades en esta encuesta o este estudio de Adimark en comparación tal vez con mediciones anteriores de esta institución, ¿no? Sí, bueno, lo primero que, el primer encuadre que surge es que efectivamente al parecer el gobierno logra frenar un poco la baja. ¿No es cierto? Lo que es bastante bueno en un periodo, estamos muy cerca de las elecciones, así que eso sin duda que es bueno. Lo que me llama la atención es que efectivamente casi todos los ministros bajan significativamente, menos Pablo Longueira. O sea, era justamente uno de los ministros que quizás ya estaban quedando fuera de la carrera. Claro. Sin embargo, es el único que efectivamente se pega un pequeño salto, lo que si tú comparas con los otros que bajan efectivamente, tú registras que hay una señal que se está dando ahí, que probablemente que tiene que ver con su, no sé, quizás con el tema, con la asociación que se hace con el tema de CERNAC, con unas posturas más o menos claras que ha tenido en las últimas semanas, por lo tanto, quizás se está reflejando algo. Y bueno, queda un poquito pendiente el tema que se venía dando desde la última Adimark con respecto a este carrerismo que es muy dañino también para la democracia, pero un carrerismo efectivamente que se traduce en estas encuestas entre el ministro Alamán y el ministro Goldberg. Ahora, analizando un poco lo que es la figura presidencial, particularmente que también se condice y es muy similar la cifra del gobierno con lo que sucede con la imagen del presidente Piñera, pero al parecer pudiese ser que ya nosotros nos acostumbremos y sea una tónica respecto a sus atributos, que hay una evaluación, por ejemplo, positiva respecto a temas económicos, a su manejo, pero el tema de la confianza siempre se ha mantenido muy bajo. Sí. No queda mucho de gobierno. Puede ser que finalmente el presidente Sebastián Piñera tenga que, y su gobierno sea recordado tal vez por eso, por la falta de confianza que hubo por parte de los chilenos. Sí, yo creo que a esta altura una cosa que quizás va a caracterizar probablemente la imagen que ha tenido este gobierno es que la figura del presidente es una persona de frentón, poco querida, por lo menos lo que hemos tratado, lo que vemos a partir de esta encuesta. O sea, los datos son bien duros para él, digamos, para alguien que quizás probablemente la imagen es una cosa muy importante, por lo menos lo que hemos visto, lo que fue la construcción de su carrera política e incluso su candidatura presidencial, debe ser muy fuerte, digamos, para su misma personalidad, que tan duros sean los datos para si es querido por los chilenos, si genera confianza. Exacto. Si es creíble. Eso es muy fuerte. Y por el contrario, que sus atributos más importantes sean lo que tú dices, es decir, que sea un buen gestor, que sea activo, enérgico, que cuenta con autoridad. ¿Te fijas? Eso, bueno, da cuenta también un poquito del país de que está representando. Uno de los temas que siempre se saca a colación, podríamos decir, es que la figura de quien en la oposición tiene, podríamos decir, las mayores posibilidades de ser la candidata es que justamente tenía altas cifras en estos ítems. Y también uno de los ministros que también está en la carrera presidencial también se vinculan, por ejemplo, con la confianza, con la simpatía. Entonces, por eso tal vez los chilenos están entregando una mayor importancia a este tipo de atributos que tal vez en alguna manera también podemos decir que no tienen mucha relación con la gestión propiamente tal o con la calidad estadista de un primer mandatario. Bueno, yo creo que tú estás dando un punto que es muy importante. Efectivamente, como bueno, es producto de la política como se está armando hoy día, ¿no es cierto? La mediatización de la política, que al final los atributos que empiezan a ser más importantes para la ciudadanía es que si el tipo es o no simpático, ¿te das cuenta? Por lo tanto, esto mismo que estamos viendo en esta encuesta, además se refleja en los candidatos presidenciales que se vienen. Goldberg es un tipo simpático, Bachelet es una mujer simpática, y además tú te das cuenta que incluso este tipo de atributos son los que se proyectan muchas veces, incluso a nivel de otro tipo de elecciones municipales y elecciones de concejales, que tú a veces no te puedes entender por qué a veces son elegidos, por qué son tan populares, simplemente no por su discurso político. Por eso es tan grave para la democracia este tipo, estas cosas, ¿no? Porque más allá de saber qué cosa piensa uno, qué piensa otro, cuáles son sus posturas políticas, cuál es su visión de mundo con respecto a lo que tiene que ser la sociedad, es porque ese tipo es simpático o no simpático. Y ese tipo de atributos son muy manejables a través del marketing político. Por eso no son muy buenas señales en general, digamos.
Bueno, hablemos un poco de la evaluación que se hace a los ministros. Destaca las relaciones internacionales, el ministro Moreno, y también, tú lo pasaste acá, hay presidenciables, muchos de ellos bajan. Y lo que muchas personas se preguntan es cuando tenemos ministros con una adhesión bastante alta en promedio, con una aceptación, con la salvedad obviamente de los ministerios que sabemos que son más complejos, como el caso de educación o de transporte, ¿se puede hacer una lectura tal vez de la aprobación que recibe un ministro en su cartera versus lo que pueda suceder el día de mañana cuando, por ejemplo, quiera presentarse en otro tipo de contiendas, como por ejemplo las presidenciales? Sabemos también que hay algunos ministros, como el ministro de Ginsburg, que tienen algún tipo de interés también en el Parlamento. Sí, acá hay dos variables que generalmente se tienen que observar. Una cosa es el tema de la visibilidad y otra es la valoración positiva. Generalmente los que se vuelven candidatos o presidenciales son aquellos que tienen una alta visibilidad y además una valoración positiva. Pero esas valoraciones positivas y esa visibilidad están dependiendo también de todo un dispositivo que son los medios. O sea, ustedes mismos están en cierta manera encuadrando las imágenes que al final son traducidas por la ciudadanía. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, son casos, por ejemplo, el caso de Alfredo Moreno, que es el tercer o el cuarto ministro menos conocido, pero sin embargo es uno de los ministros que tiene mejor evaluación. Lo que es traducido a nivel de encuestas como que es un tipo que está muy valorado, cuando realmente ¿cómo puedes valorar a alguien que no conoces? ¿Te das cuenta? Claro. Entonces genera una imagen que es muy contradictoria, que es muy difícil de leer. Aquellos que sí lo conocen, lo valoran bien, o son aquellos que... ¿Me entiendes, no? O sea, ¿cómo valorar a alguien? Sí, claro. Entonces vuelve algo que es disfuncional. El problema es que esta encuesta, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no es cierto?, es que el problema de esta encuesta es que le quitan valor a la construcción ciudadana de las candidaturas, porque esto se vuelve al final una especie de referencia, primero para los medios, que están todos preocupados por aquellos que se más medían. Exacto. Como ellos son más mediatizados, la gente lo recibe más. Como lo recibe más la gente, ellos vuelven a salir más en la encuesta y se vuelve a generar una especie de círculo del cual nunca podemos salir. Y eso es uno de los puntos también que está en el debate de la tribuna, que significa para estos candidatos que tienen pretensiones estar en sus carteras, que es el gran tema. Lo ideal sería que aquí todos los candidatos, todos los ministros tuvieran más o menos un igual reparto de espacios, porque si no, ¿cómo? Esto al final muchas veces, ¿sabes lo que muestran esta encuesta? Muchas veces distorsiones de cómo a veces nosotros percibimos a la clase política. Otra tendencia que ya se viene dando hace mucho tiempo es los bajos resultados de los partidos políticos en general. Particularmente llama la atención nuevamente que la Concertación tenga una aprobación de tan solo un 16%, si no me equivoco, según lo que se plantea. La Coalición por el Cambio llega a un 27%, su rechazo sube a un 64%. ¿Qué lectura podemos hacer cuando esto ya se viene dando hace mucho tiempo? Sobre todo también mencionemos un poco, la figura de la expresidenta va a tener que gobernar con la Concertación, o sea, ella pertenece a ese conglomerado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la ciudadanía sigue sintiéndose tan apática a lo que están haciendo los partidos políticos? También es algo que hemos dicho muchas veces, que lamentablemente la clase política aún no se pega sus alcachofazos, que efectivamente estamos siendo gobernados por tipos que, como demuestran este tipo de encuestas, que no son respaldados. Y nuestros sistemas de gobierno se basan en ese supuesto, de que ellos nos representan. Y si la realidad no nos están representando. Al final, la encuesta se vuelve una especie de muestra o de expresión de estas distorsiones. ¿Te das cuenta? Porque al final todo esto, como lo acabamos de ver, los tipos que son elegidos son aquellos que suben en este tipo en estas carreras. Por lo tanto, lo que demuestra acá es que efectivamente tenemos muy poca gente que está apoyando el sistema, lo que debilita totalmente, lo que permite entender muchas veces las movilizaciones sociales, lo que permite entender probablemente un malestar que se va a seguir generando, porque hay una disociación totalmente grande y profunda y esto no puede cambiar en tanto la clase política no se pegue su alcachofazo. Fernando, nos queda poco tiempo, pero en resumen, en conclusión, ¿qué crees tú que hay que destacar o hay que ponerle atención, o podríamos decir que esto ya, este último estudio marca una tendencia a la cual ya estamos un poco acostumbrados respecto a ciertos temas? Yo creo que lo que va a pasar acá es que efectivamente va a haber un cambio. Acá hay una tendencia que se ve quizás, pero que va a ser modificada con las elecciones municipales que se vienen. Ahí efectivamente ya viene un nuevo escenario que va a marcar probablemente un cambio de gabinete, ¿no es cierto?, que se debería venir, es el último año del gobierno. Entonces, una mantención de esta desaprobación del gobierno, pero que no le garantiza que eso se va a mantener, porque viene un año muy politizado, ¿no? Y segundo, bueno, yo destacaría este asunto, es decir, que todos los ministros bajan, menos uno, y ese uno es un expresidenciable, entre comillas. ¿No? Perfecto, te agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros, sobre todo porque está muy fresca este estudio, esta última encuesta, así que también hay muchos temas que tal vez se nos quedan en el tintero y que van a ser parte de los análisis de esta última encuesta de IMARC. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Bueno, despedimos este segmento con esta entrevista, pero usted lo sabe, ya vamos a volver con más informaciones.